saludar con nuestros invitados el día de hoy, con el economista Pablo Briones y también con Pablo Guevara, asesor de empresas. Muchas gracias por estar en este espacio informativo. Vamos a hablar con el economista Pablo Briones. Él fue un exdirector del Servicio de Rentas Internas en nuestro país. Acabamos de pasar un proceso de elecciones y nos queda algunas cosas y dudas que tenemos de aquí en adelante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede recuperar la parte económica en el país? Hay muchas empresas que han quedado debilitadas económicamente. Los últimos años no han sido, después de la pospandemia, de lo mejor. Y hay que buscar estrategias y buscar mecanismos. Partamos por la parte tributaria, sobre la recuperación en tema impuestos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Usted que es un experto en esta parte, Pablo, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo las empresas tienen que alinearse a la parte de pagar los impuestos, y también el Estado también, cuando se está hablando que normalmente existe una evasión muy alta, de más de 7,000 millones se habla de evasión de impuestos aquí en nuestro país? Buenos días, Pablo, bienvenido. Bueno, buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de W Radio. También gracias por la invitación, Rubén. Para empezar, Francisco Briones y Pablo Guevara. Ay, sí, es un lapsus. No te preocupes. Mira, es súper interesante la dinámica de la economía ecuatoriana, ¿no? Como tú muy bien has hecho en tu resumen, en tu recuento, vivimos en una espiral de continuos ajustes económicos, en una espiral de continuas modificaciones en el tema fiscal, y eso tiene una razón. Me refiero al tema tributario, y eso tiene una razón, que es este gap o esta diferencia que existe entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado. Y al generarse un déficit fiscal ahí, es decir, cuando los gastos son mucho mayores a los ingresos, entonces está requiriendo el Estado constantemente una necesidad de recursos, de dinero, de plata, y esa plata típicamente tiene varias fuentes, pero típicamente lo más fácil, lo más sencillo es recaudarla de la gente. Y entonces eso ha llevado continuamente a los gobiernos, a los últimos gobiernos, a acudir a la política tributaria, es decir, a buscar recaudar impuestos y generar recursos a través de las recaudaciones de impuestos. Y eso, a su vez, casi siempre es recesivo, ¿no? Si tú tienes que reducir el gasto público, una vez que la economía estuvo acostumbrada a un gran gasto público, entonces ajustas el gasto, y aparte, para equilibrar ese déficit fiscal, extraes recursos de la economía a través de los impuestos, entonces se genera esta situación que tú has comentado de dificultad para los negocios. Entonces el desafío es verdaderamente grande de entender cómo vamos a salir de esta espiral, digamos, que nos está chupando, nos está absorbiendo y que nos está llevando por caminos complejos, en el cual todavía no se ha terminado. El déficit fiscal sigue estando aproximadamente alrededor de los 4,000 millones, ¿verdad? Y este año, muy seguramente, a mediados de año, tendremos nuevamente una reforma tributaria. Entonces, una vez más veremos que allí habrá potencialmente un impacto no solamente a las empresas y a los negocios, sino también a los consumidores. Y la tarea que tendrá por delante el gobierno es ver cómo compensa esos impactos a través de otro tipo de medidas, otro tipo de políticas, que son las que muy probablemente estaría buscando a través de un cambio en la Constitución, en temas laborales, en temas empresariales, de inversiones, y en temas también fiscales. Ahora, Francisco, sobre el tema de las reformas tributarias, es un país que continuamente está reformas y reformas. Esto, por ejemplo, atrae a una inversión extranjera, al mismo inversionista nacional. Le atrae tanta reforma porque, en el fondo, el buscar mayor recursos para el Estado ecuatoriano mete la mano a las reformas, y esto yo creo que ya en algún momento tiene que tener otra tendencia a estabilizarse y dar tranquilidad, incluso para el inversor extranjero. Países como Colombia, Perú, mucha mayor inversión extranjera frente a la pírrica inversión que hace el extranjero aquí en el país. Mira, con Pablo estamos acá en Cuenca porque venimos con una conferencia en una cámara, la Cámara Americana, en el cual precisamente vamos a hablar sobre estos temas, ¿no? Y decimos, hay dos temas que tú acabas de mencionar súper importantes: el tema de la inversión. En el Ecuador, el 65% de la inversión que se realiza en el país es nacional y el resto es extranjera. Es decir, número uno, me parece súper importante que entendamos esto, porque también
se necesita apoyo, incentivos y beneficios para los ecuatorianos y los locales que invierten en Ecuador y que siguen invirtiendo en Ecuador sus recursos pese a todos estos vaivenes de las reformas como tú lo has mencionado. Y luego, quizás lo más importante para cualquier inversionista y para los negocios es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica tiene que ver con el respeto a las normas, con la estabilidad de las normas, con la permanencia de las condiciones y las reglas de juego con las cuales yo vengo y pongo mi inversión. Porque lo peor que le puede pasar a un negocio es que se planifica para recuperar una inversión, que se planifica para recuperar, tener un rendimiento de un negocio, y en el camino le vas cambiando las reglas de juego de tal manera que las expectativas de inversión y de recuperación de la inversión, de generar utilidades, se ven trastornadas y pueden llevarte un negocio de tener una proyección de crecimiento, de expansión y de utilidades, de beneficios, a un negocio de más bien estancamiento y que no genere suficientes beneficios para crecer. Entonces, la seguridad jurídica se consigue a través de algunos mecanismos, pero básicamente tiene que ver con la estabilidad de las reglas del juego y la permanencia de las reglas del juego en el tiempo, lejos de lo político o lejos de los asuntos ya más coyunturales. Ahora, mira tú que se hizo un ajuste de 3 puntos al IVA. De alguna manera vamos a tener una recaudación importantísima para el país, que de alguna manera el déficit fiscal se iba a reducir, pero tú mencionas que incluso este año podríamos estar terminando así mismo con un déficit bastante alto que podría estar bordeando los 4.000 millones de dólares, que es más o menos lo que ha venido pasando en estos últimos años. Claro, uno de los temas contundentes, complejos todavía de manejar para los gobiernos, para las personas que están en las autoridades y el poder, es controlar el gasto público, ¿verdad? El gasto público no para de crecer. Es excesivo. ¿Y en dónde está? Más que yo no sé si excesivo, pero al menos actualmente está lejos, muy lejos de nuestra capacidad de generar ingresos. Sobredimensionado. Correcto. Entonces el asunto es, quizás el nivel del gasto es el que el Ecuador necesita, pero el Ecuador no está produciendo suficientes ingresos, no está creciendo en la economía, no está generando recaudación de impuestos, entre algunas otras cosas más, o no se están cobrando todos los impuestos en algunos otros casos. Entonces, lo que quiero decir es que hay algunas medidas y algunas reglas, por ejemplo, la de la Constitución, que te obliga a aumentar el gasto en salud y educación. Todos los años aproximadamente 1.200 millones que tienen que aumentar el gasto en estos dos rubros. Pero no te ata ese incremento o esa obligación de incremento a una fuente de financiamiento o a un ingreso. Como lo haremos cualquier persona en nuestros hogares, en nuestras empresas. Decimos, oye, si queremos gastar más, tenemos que ingresar más, generar más recursos. Y por otro lado, no vemos pues que esos 1.000 millones más que hay que gastar adicionales cada año en educación y salud, no vemos que se refleje de verdad en los servicios o en la calidad de los servicios. Entonces, al final del día, terminamos en un problema, digamos, en el peor de los problemas, porque por un lado supuestamente se incrementa el gasto, pero por otro lado no se evidencia eso en una mejor calidad de servicios públicos para la ciudadanía. Entonces, sí que hay que corregir en cuestiones administrativas, en cuestiones legales y también en cuestiones de eficiencia en los usos de los recursos públicos y de provisión de servicios públicos. ¿Qué criterio tiene sobre el tema, sobre la evasión de impuestos? Es alta la que tiene el país. No ha podido frenar esto. Bueno, yo lo que siempre digo es que la evasión tributaria es un fenómeno que se lucha en todas partes del mundo, ¿verdad? En todas partes del mundo las administraciones tributarias luchan contra lo que se denomina la erosión de la base imponible, es decir, contra las prácticas de algunos contribuyentes, no de todos, para reducir lo más posible la base imponible de sus impuestos a pagar, ¿verdad? Y eso las administraciones siempre están luchando. En algunos casos con más éxito que otros y en algunos casos con más herramientas que otros. Me parece que al Ecuador y a la administración todavía le falta avanzar en generar las herramientas y en obtener la tecnología y en utilizar la tecnología y la información para poder lograr los resultados de reducción en la evasión. Pero siempre existe. Yo creo que decir vamos a acabar con la evasión, digamos, no es realista. Digamos, siempre innovarán, digamos, los contribuyentes con malas costumbres innovarán en sus cuestiones, y veremos qué pasa. Tampoco.
No es la culpable de los males, como tampoco lo es la inseguridad la culpable de los males. Yo creo que la culpable más bien es la inercia, el no tomar las medidas que solucionen el problema de fondo. Siempre estamos por la forma. Entonces, nosotros estamos, y como describe Francisco, estamos en una situación, como país, una situación difícil, pero al mismo tiempo estamos en un extraordinario momento. Ya pasaron las elecciones. ¿Por qué es un extraordinario momento? Porque estamos hablando de una reforma constitucional. Entonces, si logra la población, los ciudadanos, los políticos, sintonizar de que la solución no está solo en los cambios políticos que se requieren para lograr gobernanza, sino también en los cambios económicos que se imponen en la Constitución para poder liberalizar la economía. Sí, porque ahorita se discute el Consejo de Participación Ciudadana, que la Fiscalía, que no vuelvan, que sí vuelvan. Todos esos temas son políticos, pero no estamos tomando en cuenta justo lo que dice Francisco. En la Constitución hay una obligación de generar un incremento del gasto anual. 1.500 millones por año. No estamos creciendo y sin embargo tenemos que generar $1.500 más. Eso tiene sentido, es sensato. Claro, te tienes que preguntar, ¿de dónde va a salir esa plata? Pero claro, es que hay que pisar a los pies en la tierra. Quien la hizo con muy buena voluntad lo que quería es que hayan más recursos, asegurarse que en rango constitucional se obligue que el Estado atienda con mayor énfasis a la población. Sí, pero eso es con dinero. Entonces no dio el camino para obtener el dinero, y lo que hacen los políticos es generar impuestos. Ahora, la pregunta que también sería importante, Pablo, ahora que tú conoces el tema, ¿de dónde provienen los ingresos que tiene el Estado? Porque tiene obligaciones que cumplir. Habría que contarle también a la población, porque tú escuchas normalmente al ciudadano que no tiene mucha cultura económica. El Estado tiene que sacar la plata de donde tiene que sacar, o sea, pero ¿de dónde viene esa plata para el Estado? Normalmente el presupuesto general del Estado tiene varias fuentes de financiamiento. La principal debería ser los impuestos. En el caso del Ecuador se recauda de 16 a 20 mil millones de dólares por año en la actualidad. Sí, pero la necesidad presupuestaria es superior. ¿Cómo atiende esas diferencias? Bueno, las atiende con endeudamiento, cuando se puede endeudar. Ahora cada vez es menos porque el Ecuador está sobreendeudado. Como no puede endeudarse, bueno, genera más impuestos. ¿Qué otro ingreso tiene? Bueno, las regalías. Está otorgando regalías para concesiones mineras, cobra, aparte de los impuestos, regalías. También alquila bienes, da concesiones. También tiene recaudos por esas actividades. Ventas petroleras. Las rentas petroleras, que cada vez son menores porque no tiene dinero y no está invirtiendo. Entonces, si te das cuenta, las fuentes de financiamiento, la única que queda y a la única que se ataca es la renta de los ciudadanos, la renta de las empresas. Entonces cada vez se saca más de la economía y la economía deja de invertir. Lo mismo que sucede con el petróleo, exactamente igual. Hubo un momento en que el petróleo solucionaba nuestros problemas y todo lo pagaba el petróleo, todo, absolutamente todo. Hubo una época en que los impuestos eran secundarios en el Ecuador, en los años 70. Sí, cuando deja de existir el boom petrolero, comienzan a ver las reformas fiscales. Ahora te pregunto, ¿qué pasa con las remesas también de nuestros migrantes? Que es un factor importante y un rubro muy alto. Es un rubro importante, pero no es un ingreso del Estado, es dinero que entra. Pero eso no le pertenece al Estado, eso le pertenece a los ciudadanos. Sería terrible que también el Estado quiera poner una línea adicional de ingresos presupuestarios en la renta de las personas que tienen que huir del país por la situación en la que se encuentra. Ahora, la gran pregunta que se hace la gente y la industria y las empresas, y ustedes deben tener la misma avidez que les deben llegar a consultarnos. ¿Qué es lo que pasa? Ya pasamos esta etapa de tener ya definido un gobierno. ¿Qué va a hacer este gobierno? ¿Qué políticas va a aplicar? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Sigo en recesión? ¿No sigo en recesión? ¿Qué pasa aquí, Pablo? A ver, bueno, yo lo veo desde la siguiente perspectiva. Te decía al inicio que es una situación difícil en un buen momento. En este momento se habla de una reforma constitucional. Hay muchas cosas que están dentro de la Constitución que pueden variar y cambian el panorama del sector privado. Te pongo varios ejemplos. Ponte tú, Rubén, en el caso de ser inversionista en el Perú. Si Perú te llama a que seas tú inversionista en el Perú y te dicen, oye, trae tus dólares, estás obligado, eso sí, a cambiarlos en los pesos peruanos, en los soles, y una vez que entra el dinero, si tú lo quieres sacar, te va a costar un impuesto,
Y acá vas a tener que pagar este tipo de tasas, 37% a las personas naturales, 25% para las sociedades. Y tienes que pagar un impuesto del 15%. Y en tu país tienes un mejor tratamiento. ¿Tiene sentido que tú hagas inversiones en el Perú? Para nada. Entonces, en la Constitución hay una disposición que dice, por un lado, dice, los extranjeros tienen los mismos derechos como inversionistas que los ecuatorianos. El problema es que los ecuatorianos tienen que pagar 5% del ISD por sacar el dinero. Quien invierte está trayendo dinero y le estás diciendo, oye, trae tu dinero que cuando te vayas te voy a cobrar 5%. ¿Tiene sentido eso? Eso no tiene sentido. Si yo hago un contrato de inversión con el Estado, me puedo liberar del 5%. ¿Por qué me libero del 5%? Porque una ley me lo permite, una ley que está hoy y el día de mañana me la quitan. Por tanto, ese inversionista te agradecerá hoy y te podría odiar mañana si cambias la ley. Entonces, debería haber una forma de blindar esa inversión de dineros que vienen de afuera a invertir en la economía para que puedan entrar y salir sin ningún tipo de restricción. En Argentina existía el cepo, hasta hace una semana atrás existía el cepo. Tú ingresas el dinero en Argentina y tú no lo podías mover porque estaba a un corralito al cepo. Eso lo acaban de liberar. En el Ecuador no hay cepo, pero hay un castigo. Todo dinero que tú traigas va a estar castigado si lo quieres volver a sacar. Ya te cuesta de entrada 5%. O sea, ¿tú crees que ahí puede estar la explicación para que haya inversión extranjera en Colombia y en Perú? Por supuesto, pues, por supuesto. Y eso debería estar en la Constitución garantizado. Porque ya, si tú ahorita bajas, porque estuvo el presidente Lasso, la propuesta del presidente Lasso era bajar, comenzó a bajarlo paulatinamente, llegó al 2%, y ahora lo que hizo el siguiente gobierno es más bien incrementarlo por la necesidad de presupuesto, nada más. Pero si ese es el mensaje que le das al inversionista extranjero, lo que le estás diciendo, oye, Ecuador es así, es bipolar. O sea, el día de hoy te quiere, el día de mañana te odia. Entonces, ¿cómo se puede hacer negocios a largo plazo así? En el tema de los sectores estratégicos, el Estado acapara estas actividades que las identifica como vitales para su existencia, para la existencia del Estado. Minas, petróleos, electricidad, y no permite que nadie invierta. Tenemos apagones y no hay manera de invertir. Las inversiones que permite son marginales. O sea, prefiere morir el Estado a solucionar el problema liberando eso. Este es el momento de discutirlo. ¿Queremos seguir teniendo un Estado así? Porque este es el momento. Si no lo queremos, ahí hay una reforma constitucional, entonces aprovechemos y cambiemos también eso. Cambiemos todas aquellas cosas que son necesarias para la gobernanza que requieren los políticos, pero al mismo tiempo que se hagan los cambios para la subsistencia del sector privado. O sea, ¿tú consideras que hay que hacer obligatoriamente reformas constitucionales, sí, dado que el mundo tiene una dinámica mucho más globalizada? Pero por supuesto. Pero nosotros no estamos actualizados dentro de esta dinámica. Acabamos de cambiar la ley para volver a zonas francas. En el año 91 se crean las zonas francas con un componente que es la contratación laboral especial para zonas francas. ¿Por qué hay un régimen especial para zonas francas? Porque tú cuando entras en zonas francas entras a competir con el mundo. Sí, entonces las condiciones que tú pongas tienen que ser equivalentes a las que tiene el mundo, porque si no estás fuera de mercado y el mundo es más cruel que lo que nosotros pensamos. Si mundialmente tu producto no es bueno, sencillamente no lo miran. Entonces, si tú quieres prevalecer, subsistir en zona franca, necesitas tener un régimen laboral de zona franca. ¿Hay un régimen laboral? No, crean la zona franca y lo único que dice es no, tendrá el mismo régimen laboral del Ecuador. ¿Y cuál es el régimen laboral del Ecuador? El régimen que ha originado un estancamiento del empleo adecuado. Por proteger, porque no exploten, por darle las mejores ventajas en una economía que no soporta esa vida europea que quieren la constitución. Ahora, Pablo, que tengamos. ¿no crees que tú también, esto pasa por un tema de comunicación? Hay mucha confusión en el ecuatoriano, en el ciudadano, le falta mucha información, falta cultura, y de pronto se dan todas estas tergiversaciones que tú estás acabando de mencionar. Se atribuyen los males del Ecuador a los políticos del Ecuador, cuando en mucha forma es verdad, pero también es un mal del empresario que no asume, no toma su rol. Es un problema del ciudadano que no toma y asume su rol. Ellos están administrando lo nuestro.
y les estamos entregando plenos poderes a los políticos y no los empresarios y los ciudadanos no estamos poniendo los puntos sobre las sillas sobre aquellas cosas que no deben de desmejorar al menos. ¿Crees que hay mucha demagogia en esto, Francisco, por parte del político y no se ajusta a las realidades empresariales, a las realidades de un Estado que tiene que tener una connotación diferente a lo que ellos nos están vendiendo? Mira, me parece que es obligación de los políticos serios, pero creo que sí los hay, de los políticos serios, de las autoridades serias, me parece que es obligación de ellos formar a la ciudadanía, instruir a la ciudadanía, convencer a la ciudadanía de estos temas que estamos hablando, ¿verdad? Que al final del día quizás se han construido diferentes prejuicios o juicios de valor alrededor de ciertas ideas al cargarlas de mucha ideología, al cargarlas de muchos sesgos, y eso ha terminado afectando terriblemente nuestra economía. Pablo acaba de mencionar algunas de ellas. El tema laboral. Tenemos nosotros un gran problema laboral. Solamente 1/3 de nuestra población en general tiene un empleo estable. Los otros 2/3 o están desempleados o están en una actividad informal, en el subempleo. Y eso de allí no podemos nosotros aceptarlo como los ecuatorianos, que luego un grupo de políticos que se dicen que representan a los trabajadores dicen que ellos defienden los derechos, que no sean regresivos, por ejemplo. Pero ¿el derecho de quiénes? Si 2/3 de los ecuatorianos no tienen ningún tipo de derecho laboral, no tienen un salario siquiera, no tienen un ingreso fijo siquiera. Entonces sí es importante nosotros creo yo que es importante que entendamos, y como decía Pablo, es un esfuerzo de todos. Por un lado, el gobierno haciendo lo suyo, siendo convincente y utilizando los recursos que usa para propaganda, para difundir imágenes muchas veces personales o gestiones personales o atributos personales, mejor esos recursos destinarlos para digamos, convencer, para ser persuasivos con las reformas que quieren implementar. Y creo que en el gobierno del presidente Noboa, no tengo ningún problema en decirlo, creo que hay quizás una actitud un poco más hacia eso, de ir tras las reformas que el Ecuador necesita urgentemente, digamos, muchas veces con ciertos pasos, digamos, fuertes, digamos, ¿no? Con golpes de presencia que a veces son necesarios para poder avanzar con las reformas, porque si esperamos que todo tenga que ser aprobado en las urnas, entonces nos pasamos de elección en elección, como hemos visto en los últimos años, y no probamos nada. Es realmente interesante, ¿no? Entonces, sí es importante que las autoridades, número uno, desde mi punto de vista, ejecuten estos programas de persuasión y de convencimiento de la ciudadanía de lo que es bueno y de lo que nos conviene a todos nosotros, y por otro lado que tenga también estos pasos fuertes para poder avanzar en los paquetes de reformas. Ahorita tiene el presidente un gobierno nuevo, como dice Pablo, una oportunidad extraordinaria, acaba de ganar de una forma arrasadora en la elección, tiene la mitad de la asamblea, ya supuestamente de los anuncios del gobierno ya tiene mayoría, quizás con un poco más de esfuerzos en el trabajo político transparente, ojo, en el trabajo es normal y es correcto y está bien en política lograr acuerdos y consensos con otros asambleístas de otros partidos para poder darle paso a las reformas que son importantes para el país. El problema es que en el país, si hay acuerdos, se lo hacen por debajo de la mesa o no hay acuerdo, cuando debiera lograrse acuerdos con gobiernos, como sucede en cualquier parte del mundo, una sociedad civilizada, transparentes de cara a la ciudadanía, con un objetivo país, con el objetivo de avanzar en las reformas. Entonces yo creo que hay una oportunidad para el gobierno de establecer mayorías, por ejemplo, en la asamblea, para poder avanzar de una forma mucho más directa en la ejecución de estas reformas, incluso a nivel constitucional, como acaba de decir Pablo. El tema de las enmiendas constitucionales, no tenemos que ir a una asamblea constituyente, claro, ojo, para poder hacer estas reformas. Se pueden acudir a mecanismos más directos, más expresos, como por ejemplo la enmienda constitucional, que prácticamente en uno de esos escenarios solo necesita un acuerdo entre el presidente y asamblea, ejecutivo y legislativo. O sea, no requieres una asamblea constituyente. No requieres una asamblea para hacer todos los cambios importantes de materia económica. Correcto. O sea, y esto también sería una economía para el país, pues. Pero por supuesto. Correcto. Totalmente grande. Claro. Correcto. Claro. Y nos ahorramos de ir a elecciones, de arriesgarnos incluso a saber qué va a salir. Pues, bueno, con la enmienda sí hay elecciones. La ventaja de la enmienda es que no requieres de la asamblea para poder impulsarla. Simplemente el presidente de la República identifica la necesidad,
va a la Corte Constitucional y dice, a ver, yo quiero hacer estas preguntas. Corte, dígame, ¿estoy reestructurando el Estado? ¿Estoy cambiando la fisonomía del Estado? ¿Estoy afectando derechos y garantías constitucionales? ¿O estoy cambiando la forma de reformar la Constitución? Y si la Corte dice, no, no estás haciendo nada de eso, pero sí son cambios que pueden estar en la Constitución. Yeah. Levanta el pulgar y tiene que organizarse las elecciones, y se hace votación y la población decide. Pero eso es para manifestarse sobre las reformas. Sobre las reformas. En la elección me refería, Pablo, me refería a no tener que ir a elegir a cientos, a 50 o a 200 personas que creemos que nos van a escribir una constitución y que de pronto el ejercicio sale peor que lo que tenemos. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que hay mecanismos que creemos que son directos, mucho más directos y menos riesgosos para poder lograr los avances que queremos. Y además más rápidos, ¿no? Y además es mucho más rápido. Entonces, y menos costosos. Y menos costosos. Ahora también la otra pregunta, teniendo un país chiro, porque hay que decirlo así, sin plata, no hay inversión pública, ya llevamos algunos años que no hay inversión pública. Voy a citar la vialidad del Austro, un desastre. No hay inversión, no hay quien ponga la plata. El gobierno apuesta para alianzas público-privadas, pero esto quizás mal entendido por algunos sectores de la población. Creen que es privatización ir a una alianza público-privada. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado, les pregunto a los dos, para poder salir de este bache enorme de inversión pública que además generaría muchísimo empleo en el país? Hay una discusión de fondo ahí, Rubén. O sea, ¿en qué debe estar el Estado? Es la pregunta inicial. ¿Sí? Si es que coincidimos en que el Estado tiene que estar en la protección de los derechos de los ciudadanos, tiene que estar en la atención de sus necesidades, en el bienestar colectivo, ¿sí? No debería estar haciendo carreteras. No tiene sentido que el Estado haga carreteras. Y es algo difícil de entender para aquellas personas que dicen, no, pues que el Estado es papá Estado. Ya, pero olvidémoslo porque ese papá Estado ya no puede seguir manteniendo a la población, no la puede seguir manteniendo, al menos con los niveles de bienestar que la población quiere y que exige. Entonces volvemos al mismo ciclo. Población quiere más bienestar, Estado necesita más dinero, Estado saca más dinero en la economía no funciona, no genera más renta porque no tiene más inversión y volvemos al mismo ciclo de que te pido más de lo que me puedes dar y eso hace secar las plantas, eso mata. Entonces, una pregunta de arranque debería ser es cuestionarnos en qué debe de meterse el Estado. Ahora, no pensar como en Argentina. En Argentina vino el presidente Milei y eliminó a más de la mitad de los ministerios, 50.000 personas. ¿Pero estaba bien o empleo. estaba mal? ¿Qué crees ahí? Pero ha funcionado, ha manejado la economía, ha levantado, pero es otra realidad diferente. No propongo una situación así. Yo lo que propongo es el camino que él ha transitado, ha demostrado que el Estado sigue sobreviviendo y sigue atendiendo las necesidades cuando no las cubre y cuando permite que otro lo haga. Si es que fuera de comenzar con algo y ese algo es la obra pública, sería un buen comienzo y decir, oye, demos la oportunidad. Para mí no debería ser ese el comienzo. Para mí el comienzo debería ser sectores estratégicos. El Estado tiene que sacarse de la cabeza la idea que es o yo o nadie. Porque resulta que termina siendo nadie, porque no tiene dinero para hacer una hidroeléctrica, no tiene dinero para hacer exploración minera, no tiene dinero para todo aquello que dice que es estratégico para él, no tiene dinero. Y en todo el mundo eso lo maneja el sector privado. Por tanto, el sector privado en el mundo es especializado en aquello que el Estado dice no es mío. Nada. Y más eficiente. Y muchísimo más eficiente. Yo planteo lo siguiente, en torno a eso lo que tú acabas de decir al último, Rubén, de la eficiencia. ¿Quién está buscando siempre, continuamente hacer más con menos? ¿La madre que tiene que ver cómo con $2 o $3 resuelve las tres comidas del día? ¿Y el empresario que está buscando una rentabilidad, una utilidad y reducir costos para poder lograr una rentabilidad? ¿O el político que administra dineros de terceros que no le costó un centavo producir? Y que no tiene riesgo de nada tampoco. Pues y que no tiene riesgo de nada. Entonces, eso es, creo que los que nos escuchan pueden decir, oye, sí, pues yo sí estoy buscando cómo los $2 los estiro y compro de cada cosa 10, 25 centavitos y armo mi sopita. ¿Verdad? El empresario dice, yo estoy viendo cómo con mis $2,000 veo cómo manejo la liquidez para contratar hoy día a unas personas y les pago cuando me paguen la primera
tremenda factura y después contrato a otro y hasta eso vendí otra cosa y estamos viendo el día a día. El político dice, no, ¿y cuánto hay aquí? Hay 10.000. Bueno, ¿y cuántos estamos en la mesa? ¿Y a quién le va bien? ¿A quién le va bien para sacarle dinero? ¿Y quién es mi amigo? Entonces yo digo, ese es un principio interesante, ¿no? Y el otro principio, así mismo, de la cotidianidad es cuando nosotros estamos en la casa y se nos daña una lavadora, la cocina, se nos daña una tubería, podemos decidir, seguramente hemos decidido nosotros mismos tratar de arreglarlo, ¿no? Pero ¿qué es mejor o qué es más eficiente y rápido? Llamar al que sabe, oye, arréglame la cocina, arréglame la lavadora, o meternos nosotros a tratar de arreglar y perdemos un día y no pudimos, o peor aún, la tenemos empeorando el problema, ¿no? Entonces ahí lo que quiero atacar es la especialidad. Cuando nosotros queremos hacer algo bien hecho, rápido y solucionarlo, incluso hasta con el menor costo posible, llamamos a la persona especializada para que lo haga. Y ese mismo espíritu, en la línea de lo que decía Pablo, aplica con el Estado. El Estado tiene que proveer de servicios públicos y darle a la ciudadanía, darle educación, salud, seguridad. Y con eso, si nos da medicinas y salud a las personas necesitadas, y si nos da buena educación a todos nuestros niños y jóvenes, y si nos garantiza la seguridad, créeme que no falta nada más. Y nadie le va a pedir más probablemente. Y que todo lo demás, en lo que no es especialista, en lo cual no tiene idea cómo construir una hidroeléctrica, cómo hacer una carretera, cómo extraer petróleo, cómo sacar minas y cómo generar electricidad, en todo eso ahí no se meta, señor. Y más bien, obviamente, regule, administre, vigile, controle, haga normativa. Pero no se meta a hacer ahí, porque definitivamente no tiene los recursos. Y volviendo a la pregunta entonces original, sí me parece que el tema de las alianzas estratégicas entre el sector público y privado es el camino, quizás el único camino que tiene actualmente Ecuador para poder rescatar su sistema, por ejemplo, de vial, su sistema de carreteras. El eléctrico su también. Sistema eléctrico, y para poder empezar para rescatar el sector petrolero. Este año tenemos una caída tanto de producción y de precio de petróleo y seguirá cayendo si es que no se lo rescata con inversión. Y todo eso de allí, los únicos que en el mundo tienen los recursos actualmente para hacerlo es el sector privado. La pregunta es cómo logramos convencerlos y garantizar de que quieran venir al país a poner sus recursos y sus inversiones en estos sectores que tanto necesitamos. Bueno, y ustedes que conocen de la materia, ¿vamos a crecer económicamente este año? Que esa es la pregunta también que todo el mundo se hace. Hemos estado con una etapa difícil. De acuerdo. ¿Creceremos o no creceremos? De acuerdo, la economía, como todo en la vida, tiene ciclos, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros sentimos eso de allí, que hay semanas, hay días buenos y hay días malos, decimos, ¿no? Entonces, así mismo la economía tiene en sus ciclos tiene temporadas que son de expansión y crecimiento, de recuperación, y tiene temporadas que son de crecimiento y recesión, ¿verdad? Y creo que esa segunda parte de crecimiento y recesión la acabamos de pasar. El año pasado, todavía tenemos quizás algunos rezagos de esa recesión fuerte que hemos sufrido en los últimos años como consecuencia de diversos factores, pero los indicadores económicos nos dicen en general que este año ya se perfila el inicio de la recuperación de la economía, ¿verdad? Y un posterior crecimiento. Entonces, allí la pregunta siempre, o el análisis económico de cara a las autoridades y a los hacedores de políticas públicas y tomadores de decisiones es qué hacer con las medidas de gobierno, con las medidas políticas para empujar ese crecimiento, ¿verdad? Para darle más impulso y no lo contrario, y no meterle el freno de mano. Porque si vamos avanzando tomando velocidad y vamos tratando de chutar, parece que ya vamos a salir, de repente le metes el freno de mano, ¿qué crees que va a pasar? Otra vez nos vamos para abajo, bueno, otra vez nos estacionamos y nos estancamos. Entonces, es importante tener claro eso de allí, ¿no? Que las medidas que se estén perfilando desde las autoridades, Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, Ministerio de Energía, estén empezando, oye, ¿cómo en este momento que estamos pasando el bache, cómo le damos a la economía, a los ciudadanos, a las empresas ese empujón en lugar de un frenazo? Porque donde damos el frenazo es como que tirarse un tiro al pie, ¿no? O sea, complicarse la economía. Si la economía no crece, no hay recaudación de impuestos, se reduce la recaudación de impuestos. Entonces sí es importante también, incluso para los políticos, poder generar crecimiento económico. Yo creo que este año, aunque leve, tenue, chiquito, creceremos. Y al menos eso es una mejor noticia que decir que habrá contracción o que seguiremos en recesión.
Lo que no significa necesariamente que salgamos del estancamiento en la generación de empleo, el empleo adecuado. Bueno, en eso hay que trabajar bastante. Bastante, Sí. Ojalá que podamos salir. Muchísimas gracias al economista Francisco Briones y al abogado Pablo Guevara por estar aquí. Y más bien ha sido, creo que, una conversación bastante fructífera la que hemos tenido, y nos han dado bastante luz también sobre lo que pasa económicamente en el país y lo que deberíamos hacer luego de estas elecciones. Muchas gracias. Te agradecemos Gracias. mucho. Un buen día para ustedes. 8 de la mañana, 11 minutos. Vamos a la pausa. Luego estaremos con nuestro espacio de denuncias. ¿Quieres estar en el